Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar nuestra meditación sobre la vida espiritual, la vida interior. Me baso en el libro llamado Las tres edades de la vida interior del Padre Garrigou Lagrange. En este octavo capítulo del tomo 1, este santo sacerdote, grande teólogo tomista, nos habla de la perfección cristiana, su verdadera naturaleza. En las charlas anteriores hemos visto que los hombres, los filósofos, los pueblos, unos pensaban que la perfección estaba en la fuerza, el otro en la sabiduría, y nosotros cristianos afirmamos que la perfección está en la caridad, en la caridad. Y hemos visto, dije en las charlas anteriores, que San Pablo en el capítulo 13 de la Primera Corintios, ahí tiene un himno extraordinario acerca de la caridad, que dice que finalmente la caridad es el vínculo de la perfección. Entonces, muy claramente en la Biblia vemos que sin caridad no hay nada, y aunque uno hiciera milagros, aunque diera todos sus bienes a los pobres, aunque supiera lenguas de los ángeles, de los hombres, y toda la ciencia, si no tiene caridad, nada es. También nos dice que la caridad es paciente paciente consigo, con los demás, benigna. La caridad no es envidiosa, eso es muy peligroso. La envidia es pecado del diablo. La caridad no es envidiosa, no se ensalza, no se llena de orgullo, no busca el honor, ni sus propios intereses, ni se irrita, ni piensa mal, no supone el mal. No se alegra con la maldad o la injusticia, sino que se regocija en la verdad. También la caridad todo lo excusa, perdona, cree, espera, lo soporta todo. Y finalmente dice San Pablo, la caridad nunca perecerá. Todo lo demás va a perecer, bien la vida eterna quedará la caridad, que es el amor divino en nuestros corazones. Por esta caridad, en fin, somos hechos templos del Espíritu Santo. Entonces, para tener el Espíritu Santo en su corazón, hace falta vivir en estado de gracia y de caridad. Gracia y caridad y Espíritu Santo van juntos, ¿sí? Cuando uno peca mortalmente, pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo. Lo único que queda en el cristiano bautizado es la fe y la esperanza, pero sin la vida, que es la caridad, sin el amor de Dios. Fe y esperanza sin caridad no salvan. Es como tener la lámpara sin corriente eléctrica, ¿sí? El amor de Dios se difunde en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El amor de Dios, la caridad, se difunde en los corazones por el Espíritu Santo que fue dado. Romanos 5:5. Cuanto más amamos a Dios, mejor lo conocemos con este conocimiento sobrenatural, que es la divina sabiduría. Esto es lo que hace, dice San Pablo, Efesios 3:17. Estad firmes y fundados en la caridad, a fin de que podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura, la largura, la profundidad, la altura, conocer la caridad de Cristo, que sobrepasa a todo conocimiento, de modo que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces debemos ser firmes y fundados en la caridad. El que está en pecado mortal, bien pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo, no está ni firme ni fundado, está más veces como la raíz arrancada, va a secarse. Habla aquí San Pablo no solo de las almas privilegiadas, sino de la generalidad de los fieles. Todo cristiano que vive en gracia, en santidad, tiene la caridad, tiene el Espíritu Santo. Y todo cristiano bautizado que está en pecado mortal, bien, pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo, no tiene nada, no está ni firme ni fundado en la caridad. Después de haber largamente meditado estas palabras en la presencia de Dios, es posible afirmar que la contemplación infusa de los misterios de la fe no entra en la vida normal de la santidad. Aquí el padre Garrigou Lagrange dice, bien, la santidad es por todos los cristianos. Y San Pablo dice a todos los bautizados, estén firmes y fundados en la caridad. Y por lo tanto, el que está en caridad, vive en gracia y santidad, debe tener la contemplación
en la presencia de Dios y hablar en Dios en su corazón. Debes de tener mucha prudencia antes de formular una proposición negativa de este jaez, porque no hay que echar en olvido que la realidad, sobre todo la realidad de la vida interior, tal como Dios la quiere, es más rica que todas nuestras teorías, aún las más excelentes. Con otras palabras, Dios quiere la santificación, progreso espiritual de todos los bautizados, chicos y grandes, religiosos y seglares. Los sistemas filosóficos teológicos son con frecuencia verdaderos en lo que afirman y falsos en lo que niegan. ¿Por qué? Porque la realidad, tal como ha sido hecha por Dios, es mucho más rica que todos nuestros pobres y limitados conceptos que fallan por donde menos lo pensamos. Hay más realidades sobre la tierra y en el cielo que en todas nuestras filosofías. Negarlo sería perder el sentido del misterio que se identifica con la contemplación. Negarlo sería empobrecer grandemente las palabras de San Pablo que acabamos de citar. Estén firmes en la caridad, a fin de que podáis comprender con todos los santos, es decir, con todos los cristianos que llegan a la perfección, cuál es la anchura, la largura, profundidad y altura del misterio de Cristo, sobre todo de su amor, y que seáis llenos de la plenitud de Dios. Entonces, algo importante, cuando dice los misterios, son las verdades reveladas, ¿sí? Los misterios. Y cuando dice los santos, habla de los bautizados, a fin de que podáis comprender con todos los santos y con todos los bautizados. Llamaban santos a todos los bautizados, porque santificados. Normalmente todo bautizado debería ser santo. La misma doctrina nos da San Juan, particularmente en su epístola, primera carta de San Juan 4:16. Dios es caridad. Tremendo, extraordinario eso. Dios es caridad, Dios es amor. Por eso en Dios no hay maldad, de Dios no hay pecado, Dios no hay falla, Dios no hay mentira. Dios es caridad. Y el que permanece en la caridad, permanece en Dios y Dios en él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, si hay caridad, hay amor a Dios, y donde hay amor a Dios, hay amor también al prójimo. Ahora, cuando todo un pueblo, o casi la mayoría de un pueblo, vive en pecado mortal, bien, no ama a Dios, porque todo pecado mortal es amar algo más que a Dios. Sobre todo, tened gran caridad los unos con los otros, porque la caridad cubre multitud de pecados. Entonces aquí, San Juan en su primera carta realmente nos dice algo maravilloso. Dios es caridad, y el que permanece en la caridad permanece en Dios, y Dios en él. Eso es muy importante. Esto, después en la primera carta, 4:8 dice, sobre todo, antes que todo, tengan gran caridad los unos con los otros. No pequeña, no pequeñita, no chiquita, gran caridad, grande amor unos con otros, porque la caridad cubre la multitud de los pecados. El Señor había dicho de la Magdalena, le han sido perdonados muchos pecados porque ha amado mucho. Entonces, la caridad cubre la multitud de los pecados. Entonces, mientras más uno ama a Dios, más la deuda de sus pecados y los pecados veniales se van. Según esa doctrina, la perfección no consiste específicamente en la humildad, ni en la pobreza, ni en actos de culto o de la virtud de religión, sino la perfección consiste en ¿qué? En amor de Dios y del prójimo, que hace que sean meritorios los actos de las demás virtudes. Entonces, concretamente, la perfección de la santidad cristiana no consiste en la humildad, ni en la pobreza, ni en los actos de virtud, religión, etc., sino en el amor de Dios. Y este amor de Dios se revela en nuestro amor hacia al prójimo. La pobreza, dice Santo Tomás, no es la perfección, sino un medio, un instrumento de perfección. Más al instrumento no lo buscamos por el mismo, sino por el fin. Entonces, uno es pobre, uno es casto, uno es humilde, como medio de llegar a la perfección, este amor de Dios.
Y ese medio es tanto más excelente cuanto es no más grande, sino mejor proporcionado a ese fin. Como el buen médico es aquel que da buenos remedios y no el que los da muy numerosos. Otro tanto hay que decir de la humildad, que nos baja delante de Dios para que recibamos con docilidad sus influencias que nos elevan hacia Él. Entonces, uno se baja delante de Dios para que se levante hacia Dios. Santo Tomás dice, la humildad es una virtud fundamental en cuanto aparta el principal obstáculo, la soberbia, raíz de todo pecado, más inferior a las demás virtudes teologales que nos unen a Dios. Entonces la humildad es importante. ¿Por qué? Porque aparta el obstáculo principal que nos aparta de Dios, que es el orgullo. Pero la humildad es inferior a la fe, esperanza y caridad. ¿Por qué? Porque esas virtudes nos unen a Dios. Entonces la virtud de la humildad es importante porque aparta el mayor nivel que tenemos, que es el orgullo, porque el orgullo nos aparta de Dios. Bien, entonces continuamos. La virtud de la religión ahora, que da a Dios el culto debido, es también inferior a las virtudes de fe, esperanza, caridad, y no es meritoria sino por la caridad que la anima. La virtud de religión tiene como objeto inmediato no a Dios mismo, sino el culto que le es debido. Por eso no es una virtud teologal, sino que es inferior a las virtudes teologales, dice Santo Tomás, segunda, cuestión 81, artículo 5. Entonces, la virtud de la pobreza, ¿qué hace? Nos ayuda a no apegarnos a las cosas de este mundo, que son obstáculo a la santificación. La virtud de humildad, ¿qué hace? Aleja el orgullo que nos impide que nos separa de Dios. Y la virtud de religión, que da a Dios el culto debido, es también inferior a las virtudes teologales y no es meritoria sino por la caridad que la anima. Cuando uno da culto a Dios, practica la religión, y bien es meritoria esta práctica en la vida que vive en gracia, en santidad, ¿sí? Si echásemos esto en olvido, llegaríamos acaso a estar más atentos al culto, a la liturgia, que al mismo Dios, más a las figuras que a la realidad, más a la manera de decir el Padre Nuestro, el credo, que al sublime sentimiento de estas oraciones. Al culto a Dios daríamos más importancia que a su amor. Entonces, el culto es un medio, pero tenemos que unir nuestro corazón con el Señor. Concluyamos que según la revelación cristiana, la caridad es el vínculo de la perfección. Si no hay caridad, no hay perfección. Entonces, en la medida que uno progresa en santidad, bien se acerca a Dios nuestro Señor. En la charla siguiente vamos a hacer unas aclaraciones teológicas sobre la naturaleza de la perfección. Después veremos por qué la caridad es superior al conocimiento que tenemos de Dios en esta vida. Todo esto nos lo dice el padre Garrigou-Lagrange. Después hablaremos del amor de caridad no es necesariamente continuo aquí abajo, como lo será en el cielo. Después de haber hablado que la caridad es vínculo de la perfección, si hiciera muchos milagros, incluso si no tuviera caridad, no soy nada. Caridad, gracia y Espíritu Santo van juntos. El que está en pecado mortal no tiene la caridad, no tiene el Espíritu Santo, no tiene la gracia. Para recuperarla tiene que confesarse, arrepentarse. Y el que está en caridad, bien, está unido a Dios por el amor. Ahora veamos, dice el padre Garrigou-Lagrange, algunas aclaraciones teológicas sobre la naturaleza de la perfección. Las enseñanzas de la Escritura toman forma más precisa en el cuerpo de doctrina de la teología. Fundándose en el Evangelio, establece Santo Tomás que la perfección cristiana consiste en la caridad. Noten siempre esto, la perfección cristiana consiste en vivir en caridad. La perfección consiste en la caridad. Un ser es perfecto, dice el mismo santo, en cuanto consigue su fin, que es su última perfección. El fin último de la vida humana es Dios.
es la caridad la que nos une a Él, según las palabras de San Juan. El que permanece en la caridad, permanece en Dios y Dios en él. Noten esto. El que permanece en la caridad, en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En la caridad, pues, consiste especialmente la perfección de la vida cristiana. Entonces, una persona que no tiene caridad, bien, no es perfecto, no llega a la perfección. Esta perfección no podría ponerse en la fe ni en la esperanza infusas, porque estas virtudes pueden existir en estado de pecado mortal, en una voluntad desviada de Dios, último fin del hombre. Entonces un cristiano puede tener fe, puede tener esperanza y vivir en pecado mortal, y está separado de Dios. Permanece en efecto en ella como la raíz del árbol que fue cortada, pero puede revivir. Pues no todo pecado mortal hace perder la fe y la esperanza, sino solo un pecado directamente opuesto a esas virtudes. Cuando un pecador que todavía cree y espera recobra la caridad, esta vivifica de nuevo aquellas dos virtudes y hace que sus actos sean no solamente provechosos, sino también meritorios, ordenándolos a Dios. Entonces, cuando uno está en pecado mortal, pero bautizado católico y cree todavía en la fe católica, no puede, al confesarse, recuperar la gracia, la caridad, y por lo tanto hacer revivir estas virtudes de fe, de esperanza. Porque un católico se confiesa, porque tiene fe. Tiene fe todavía. Es como la raíz cortada, pero todavía está en la tierra, puede reverdir. Cuando se confiesa, la fe es como la luz, la lámpara recibe la luz. Santo Tomás añade en otro lugar, la perfección consiste principalmente en el amor de Dios y en segundo lugar en el amor del prójimo, que son objeto de los principales preceptos de la ley divina. Entonces, noten eso también, la perfección, la santidad consiste principalmente en el amor de Dios y en segundo lugar el amor del prójimo, que son objeto de los principales preceptos de la ley divina. Solo accidentalmente podemos ponerla en los medios o instrumentos de perfección que nos son indicados por los consejos evangélicos. La principal señal del amor de Dios, ¿cuál es? ¿Cómo sé que yo amo a Dios? Que realmente lo amo, no de palabras sino de hecho. Noten esto. La principal señal del amor de Dios es precisamente ¿qué? El amor al prójimo. Noten esto, es muy importante. Entonces, si quiero ver que alguien ama a Dios, realmente veo cómo ama al prójimo. La principal señal del amor de Dios es especialmente el amor del prójimo. Nuestro Señor mismo lo dijo, y nunca insistiríamos demasiado sobre este punto. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, si mutuamente os amáis. San Juan 13:34. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, si mutuamente os amáis. Entonces, donde no hay amor entre hermanos, bien no hay amor de Dios. Porque la señal del amor de Dios en el alma es amar al prójimo. Esa es la gran señal del progreso del amor de Dios en nuestros corazones. Tanto que San Juan añade, aquel que dice estar en la luz y odia a su hermano, permanece todavía en las tinieblas. San Juan, primera carta 2:9. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Todo el que odia a su hermano es un homicida, un asesino. Primera San Juan 3:14. Entonces, muy importante. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Más tarde hablaremos de los consejos de pobreza, castidad, obediencia, pero se comprende ya desde ahora que están subordinados a la caridad, al amor de Dios y del prójimo. Porque uno practica los consejos de pobreza, de castidad, de obediencia, por amor a Dios, al prójimo. Quisiéramos insistir en este lugar sobre dos puntos.
que nos harán ver la diferencia entre la perfección cristiana en la tierra y en el cielo. El padre Garrigou Lagrange sigue explicando esto. ¿Por qué la caridad es superior al conocimiento que tenemos de Dios en esta vida? Porque la caridad es superior al conocimiento. Una persona que ama mucho a Dios, y sabe pocas cosas de este mundo, es muy santa. Más santa que el que conoce la Biblia de memoria y que no la aplica. Algunos intelectuales ponen una objeción a la doctrina tradicional fundada en la Escritura, según la cual la perfección consiste especialmente en la caridad. Entonces la perfección cristiana está en la caridad, eso es la doctrina católica, ¿no? Pero hay unos que critican esto. La inteligencia, dicen, es la principal facultad del hombre, la que dirige a los demás y la que nos diferencia de los animales. Es verdad también. ¿No será pues lógico concluir que la perfección del hombre está en el conocimiento intelectual que podemos tener de todas las cosas, consideradas en su principio y en su fin, y por consiguiente en el conocimiento de Dios, suprema regla de la verdad, de la vida? Desde este punto de vista, un Bossuet, por ejemplo, sería superior a muchos servidores de Dios canonizados que no se han destacado de modo especial por su inteligencia, como un santo hermanito Lego o un San Benito José Labre. Entonces, si el conocimiento fuera la perfección, bien, cualquier hombre que conoce mucho es superior a un santo. Y no es verdad. El que ama más es más santo. El que ama más. Virtualmente descartamos ya esta objeción al notar antes que el conocimiento especulativo y abstracto de Dios puede existir sin que vaya acompañado de la rectitud de la voluntad. Entonces uno puede conocer la teología, toda la Biblia, y no practicar, no tener amor de Dios, ser un egoísta de primero, orgulloso. Puede en efecto poseer ese conocimiento un hombre inteligente pero sin corazón y que por lo tanto no podría ser llamado hombre de buena voluntad, en sentido que le da el Evangelio. Por la misma razón, la fe infusa puede seguir viviendo en un alma que ha perdido la caridad y está apartada de Dios. Además, ya hemos dicho con Santo Tomás que aquí abajo el amor de Dios es más excelente que el conocimiento del mismo. Noten esto. Entonces, el amor de Dios es más excelente que el conocimiento que tenemos de Dios. ¿Por qué? Conviene insistir sobre este punto. Santo Tomás reconoce que la inteligencia es superior a la voluntad, que ella dirige. La inteligencia, en efecto, tiene un objeto más simple, más absoluto, más universal, el ser en toda su extensión y por consiguiente todos los seres. El objeto de la voluntad es, en cambio, más restringido, el bien, que es una modalidad del ser y de cada cosa, la perfección que la hace digna de estima. Importa además no confundir el bien aparente con el bien verdadero, que la inteligencia juzga y conoce y lo propone a la voluntad. Como el bien supone la verdad y el ser, así la voluntad supone la inteligencia y es dirigida por ella. Por consiguiente, la inteligencia diferencia al hombre de la bestia y es la primera de las facultades del hombre. Entonces la inteligencia es primera de nuestras facultades, es verdad. El bien supone la verdad y el ser, y así la voluntad supone la inteligencia y es dirigida por ella. Santo Tomás admite igualmente que la aventuranza del cielo consistirá esencialmente en la visión beatífica, en la visión intelectual inmediata de la esencia divina, ya que merced a esta inmediata visión hemos de tomar posesión de Dios por toda la eternidad e introduciremos la mirada de nuestra inteligencia en las profundidades de su vida íntima contemplada cara a cara. Dios se entregará así inmediatamente y nosotros nos entregaremos a Él y lo poseeremos y Él nos poseerá porque le conoceremos como se conoce Él y nos conoce a nosotros. Entonces veremos Dios cara a cara. ¡Qué maravilla! El amor beatífico será en nosotros una consecuencia de esta visión inmediata de la divina esencia y será además una consecuencia necesaria porque el amor beatífico de Dios no será ya libre sino más que libre por sobre toda libertad.
nuestra voluntad será invisiblemente arrebatada por el canto de Dios, mirado cara a cara, y contemplaremos tan claramente su infinita bondad y belleza que no nos será dado dejar de amarle. Es decir, el que ve a Dios cara a cara no puede no amarlo, porque es amable, lo atrae, ¿sí? Como la luz está atraída por la flor, busca el sol, como el agua busca irse hacia abajo, así el alma ama a Dios y está arrebatada hacia Él, enamorada de Él. No puede no amarlo, no puede no amar a Dios. Es que maravilla. Nuestra voluntad será invisiblemente arrebatada por el canto de Dios, mirado cara a cara. Contemplaremos tan claramente su infinita bondad y belleza que nos será dado dejar de amarle. No nos será dado dejar de amarle, ni siquiera podremos hallar un pretexto para dejar de amarle un solo instante con un amor más que libre, acto de amor que no será ya medido por el tiempo, sino por la eternidad participada por el único instante de la inmóvil duración de Dios, instante que nunca pasa. En el cielo el amor de Dios y el gozo de su posesión serán necesaria consecuencia de la visión beatífica que constituirá así la esencia de nuestra bienaventuranza, dice Santo Tomás. Todo esto es cosa averiguada. Entonces, cuando uno ve a Dios cara a cara, lo ama también de todo su corazón y nunca dejará de amarlo. Es difícil sostener con más convicción que Santo Tomás la superioridad de la inteligencia sobre la voluntad en principio y en la vida perfecta del cielo. Siendo esto así, ¿cómo puede el santo doctor sostener que la perfección cristiana aquí en la tierra consiste especialmente en la caridad, que es una virtud de la voluntad, y no en la sabiduría o en la contemplación que pertenecen a la inteligencia? A esta pregunta da él mismo una profundísima respuesta que importa en meditar para la vida espiritual. Nos dice en sustancia: bien que una facultad sea por naturaleza superior a otra, puede suceder que un acto de la segunda sea superior a otro de la primera. Por ejemplo, la vista es superior al oído. Nos pesa menos ser sordos que ciegos. Sin embargo, aun siendo la vista superior al oído, la audición de una sinfonía de Beethoven es más estimable que la vista de un objeto ordinario. Del mismo modo, aunque la inteligencia sea por naturaleza superior a la voluntad que dirige, aquí abajo el amor de Dios es más perfecto que el conocimiento de Dios. Melior est amor Dei quam cognitio Dei. Mejor es tener el amor de Dios que el conocimiento de Dios. Por consiguiente, en el amor de Dios está la perfección. En el amor de Dios está la perfección. Y un santo poco instruido en asuntos teológicos, pero con un gran amor de Dios, es seguramente más perfecto que un gran teólogo con poca caridad. Esta observación, que es elemental para cualquier cristiano, se manifiesta a poco que se la considere como muy elevada y preciosa verdad. Podríamos confirmarla con multitud de citas de la Biblia y de los mejores autores espirituales, sobre todo la meditación de Cristo. Pero ¿dónde radica esta superioridad del amor de Dios sobre el conocimiento que de Él poseemos en esta vida? Proviene, dice Santo Tomás, de que la acción de nuestra inteligencia se realiza mediante la representación en nosotros de la realidad conocida, mientras que por el amor nuestra voluntad se dirige al objeto amado tal como es en sí mismo. El bien objeto de la voluntad, como dice el filósofo, está en las cosas, mientras que la verdad está formalmente en el espíritu. Repito, esto es muy interesante.